Hola, bienvenidos a todos. Soy la profesora Analía Maneta de Artes Visuales y los estamos invitando a un espacio virtual nuevo en la escuela que propone una serie de videoconferencias para tratar diferentes temas. En este caso, el proyecto, porque así se llaman este tipo de trabajos, implica que cada profesor nos aporte el enfoque enriquecedor sobre el punto de vista de su materia sobre algún tema. Y hoy vamos a tomar los grandes interrogantes, las grandes preguntas que nos generan especialmente vivir un tiempo como el que estamos viviendo. Estamos en aislamiento, estamos viviendo una situación inédita para nosotros y para el mundo actual, y todos nos generamos preguntas. La escuela desde siempre fue el lugar de información, el lugar de respuesta, el lugar de debate, y queremos conservarlo. Por eso esta serie de conferencias que luego servirán para hacer trabajos en determinadas materias y para que se usen como material disparador para los alumnos. Siempre la idea va a ser llevar calma, por eso el tema de la información, y qué mejor que trabajar con nuestros profesores que están sumamente capacitados para eso. Los voy a presentar. Tenemos a la profesora Cecilia Campaña, nuestra profesora de psicología, la profesora Gabriela Altilio, la profesora de historia, la profesora Anabela Cersósimo, de geografía, el profesor Nico Aedo, de catequesis, y el profesor Pablo González, de astronomía, matemática y física. Y si hablamos de preguntas, la primera pregunta que yo me genero es: Cecilia, ¿es normal en esta época tener temores y sensaciones de miedo? Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Queridos compañeros y alumnos. Sí, el miedo es normal, no solamente en esta época, que a lo mejor lo vemos un poquito más acentuado o más presente en el común de la sociedad, sino que el miedo siempre fue normal y común a todas las épocas y en todos los individuos. Incluso podemos hablar de que el resto de las especies también tienen miedo, porque el miedo, si bien para el ser humano se vive como un sentimiento, ese sentimiento traduce sensaciones físicas y fisiológicas que le ocurren a todos los organismos. Como el ser humano también es un organismo que está formado por cuerpo, por mente y espíritu, también tiene miedo, tiene sensaciones físicas y fisiológicas, cambios en su cuerpo, que se van a traducir en el sentimiento de miedo. Estas sensaciones físicas empiezan a aparecer cuando el sujeto, la persona o el individuo detecta que en el entorno en el que vive, en su medio ambiente, aparece una alarma, ¿no? Una situación de peligro, una amenaza que puede llegar a poner en riesgo su integridad física o mental. Entonces, si nos trasladamos a la época actual, por supuesto que estamos permanentemente en estado de alerta, de alarma, y existe una situación que puede poner en riesgo toda nuestra integridad física y mental, y por supuesto que es común que en todas las edades, en este momento, se sientan miedos. Han aparecido, yo digamos, gente que me fue comentando a través de mi profesión, incluso a través de comentarios con colegas en la escuela, que hay chicos que empiezan a tener miedos que antes no tenían, ¿sí? Y también los adultos estamos atemorizados. Lo importante cuando uno siente miedo, primero es detectarlo, reconocerlo, hacerlo consciente, decirse incluso a uno mismo, estoy sintiendo miedo. Y luego poder detectar, digamos, poder aislar, conocer el objeto de ese miedo. Porque todo miedo tiene un objeto que lo produce o un estímulo que lo produce. Los más chiquitos pueden sentir miedo a la oscuridad, miedo a quedarse solos. Los más grandes empiezan ya, depende de las distintas edades en la adolescencia, empiezan a aparecer otros miedos. Un miedo muy común, que es un miedo evolutivo, pero que ahora puede ser que esté un poco más pronunciado, es el temor a la muerte.
Ustedes ven que en las noticias permanentemente estamos invadidos por cifras de las cantidades de personas contagiadas, las cantidades de muertos en el país o en el mundo o en otros países. Entonces, al invadirnos de cifras sobre los contagios y las muertes de seres humanos, por supuesto que uno puede empezar a temer sobre la posibilidad de contagiarse uno mismo o del contagio con la persona o el ser querido que tengo. E incluso nos enfrenta ante la posibilidad de la propia muerte. Es importante que estemos tranquilos en este sentido, porque yo cuando miro a los medios de comunicación y que traducen muertes en cifras, realmente claro que es alarmante. Ahora, lo importante de esas cifras es empezar a buscarle el contenido. Bueno, a ver, ¿cuántas personas murieron? 5 este día. Pero nosotros desconocemos cuál fue la situación del contagio del corona o si estaban ya internados o hospitalizados. En general es una enfermedad que es tratable, que si bien hay que tener, estar muy atentos a la aparición de los síntomas, es una gripe, y que los casos de mortalidad son aquellos casos en los que han existido enfermedades preexistentes o son adultos mayores, que es la población de más riesgo. Entonces, ponerle contenido informarnos a esta situación de amenaza que nos atemoriza, me parece que es lo principal, porque el miedo, si bien hay que reconocerlo, detectarlo, enfrentar, hay que batirlo, nos tenemos que superar como personas, no nos podemos quedar atemorizadas. Y les recomiendo para todos los chicos que nos están viendo, nos están escuchando, y a las familias también, la importancia del diálogo en la familia. Cuando nosotros detectamos como adultos que algunos de nuestros niños están atemorizados, que quizás no quieren dormir solos o que cambian sus rutinas, o no se quieren quedar solos o miedos a salir de casa, es importante instalar un diálogo, preguntarle qué le está pasando y hablar, porque si instalamos la palabra, ya es una manera de empezar a enfrentar el miedo o el temor que el niño tiene. Y en el caso de los adolescentes que suelen dialogar o hablar o sacarse dudas y buscar información entre ellos, es muy importante que, además de la información que puedan manejar en la misma edad, que acudan a un adulto, porque el adulto tiene experiencias anteriores que los pueden ayudar a estar más tranquilos ante una situación de sentimiento de miedo, temor, la propia. Así que me parece que instalar el diálogo en familia es el primer camino como para empezar a superar algunos temores que son comunes en esta época, son normales en todo individuo, y a no tenerle miedo al miedo, porque el miedo, ¿sí?, es una conducta defensiva, nos permite reconocer qué es lo que en el afuera nos está amenazando. Bueno, espero que les haya gustado. Genial tu aporte y siempre tan tranquilizador. Gaby, yo me pregunto, ¿es la primera vez que le pasa al mundo algo parecido o ya esto sucedió a lo largo de la historia de la humanidad? Bueno, ¿qué tal? Buen día para todos. No, obviamente, Ana, que la emoción del miedo es una emoción que nos ha acompañado como pueblos a lo largo de toda la historia, desde el principio de los tiempos, ¿sí? Porque imagínense lo que significaba, sobre todo para las culturas primitivas, descubrir acontecimientos como podía ser, por ejemplo, un eclipse de sol, ¿sí? O como podía ser la explosión de un volcán, o la llegada de una sequía muy fuerte por la cual dejaba de llover, y por lo tanto eso podía empezar a afectar justamente la continuidad de los cultivos, que eran tan claves para la alimentación de un pueblo, ¿sí? Y entonces esa angustia que le generaba, obviamente, porque sus necesidades básicas y su seguridad se veían afectadas, ¿cómo eran tratadas? Bueno, digamos que ellos fueron elaborando
distintos tipos de respuestas a esto, ¿no? En algunos casos encontramos algunas respuestas ya que podemos decir que son, que van por el camino científico, ¿no? Porque pensemos que algunas, las que podemos ver como más desarrolladas, por ejemplo como los egipcios, también bueno, encontramos a los romanos, pudieron asociar lo que podía ser la observación del movimiento de los astros con el paso del tiempo, ¿no? Y con la repetición de determinados movimientos astronómicos con el paso del tiempo, para de esa forma elaborar los calendarios, ¿no? Que les permitieron empezar a controlar el tiempo. Hubo otro tipo de respuestas, más bien hay ligadas a lo mágico ya, que tiene que ver también con la clásica respuesta de las culturas o de los pueblos politeístas, ¿no? Que creían en comunidad de dioses. ¿Y quiénes eran estos dioses? Bueno, eran, por ejemplo, los astros, ¿no? Sol, la luna, también la tierra, que eran convertidos en dioses, porque de esa forma lo que pensaban las culturas es que una manera de intentar controlar, de mantener la seguridad, era realizar rituales o sacrificios para estos dioses, para que a cambio de esta forma pudieran mantener contentos de alguna forma a los dioses y evitar situaciones catastróficas, así como las que mencionábamos anteriormente. Esta mirada desde lo mágico es muy habitual, ¿no? ¿Cuál es la gran necesidad y por lo tanto el primer miedo que siempre tuvieron las primeras culturas? Bueno, obviamente el tener hambre, ¿no? La carencia de alimentos. Entonces, si pensamos por ejemplo en el caso de los pueblos prehistóricos, ¿no? Lo que hacían por ejemplo los cazadores en esa época era pintar, ¿no? En la roca, en las paredes de las cuevas, escenas de cacería, donde podíamos encontrar lo que llamamos la pintura rupestre, ¿no? Podemos encontrar venados, ciervos, bisontes, que eran rodeados por un grupo de cazadores que se encontraban tirándoles lanzas, y lo que ellos pensaban, porque en realidad lo que dicen los antropólogos es que más que un sentido artístico, era más bien por un sentido mágico y concreto, para poder replicar en el mundo real esa escena que ellos elaboraban en la pared de la cueva. Y de esa forma asegurarse, ¿sí?, el alimento, que era una lucha cotidiana, ¿sí?, para los pueblos prehistóricos. Además del tema del alimento, también obviamente está el miedo a las enfermedades, ¿no?, que ha circulado a lo largo de toda la historia. Y para esto también encontramos muchos pueblos que empezaron a diseñar amuletos, ¿sí? Amuletos, por ejemplo, basados en la posesión de piedras preciosas, como la malaquita, como la turquesa, a las cuales les adjudicaban determinadas propiedades mágicas, ¿sí?, para la sanación o para la prevención de enfermedades. Esto, bueno, también un poquito más acá en el tiempo, si vamos al caso de la Edad Media, en Europa, que la población europea era profundamente cristiana, ¿sí? Cuando había algún tipo de acontecimiento catastrófico como la llegada de una peste o la derrota en una batalla, lo que tendían a pensar justamente los europeos era que eso respondía a algún tipo de error, a pecados que habían realizado por haberse alejado de Dios, ¿sí? Ahora bien, como para concluir un poquito, me parece que entonces, como vemos, el miedo y las distintas necesidades de las culturas han acompañado todos los siglos, pero me gustaría resaltar algo final. El miedo, cuando no nos paralizó, nos ha obligado justamente a sobrevivir, ¿sí? Cuando no te paraliza, te obliga a buscar respuestas, te obliga a buscar soluciones. Y eso es lo que los distintos pueblos han ido desarrollando. Y a partir de estas distintas pruebas fue que se ha ido logrando el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología, que es lo que nos permite llegar a hoy con un montón de soluciones, de respuestas a las enfermedades, por ejemplo, en las cuales podemos confiar y a las cuales tenemos que hacerles caso, seguir los consejos de los científicos en este momento, de los médicos, estar tranquilos porque es algo que se puede
solucionar, ¿sí? Ese es como mi mensaje respecto a esto. Buenísimo, Gaby, muy tranquilizador también saber que la humanidad transitó por momentos así y siempre los ha superado mejorando, que ese es el concepto. Y cuando alguien tiene miedo, en el caso nuestro, muchas veces el gran refugio es la fe. ¿Qué tenés para contarnos, Nico, con respecto a la respuesta de la fe ante los miedos humanos? Bueno, yo voy a hablar un poco de esto del miedo a la muerte y lo voy a enfocar desde una mirada desde la fe. Me gustaría un poco empezar a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la muerte? Bueno, es el fin de la vida. Es algo inevitable, indisociable, indisoluble a la existencia y de la cual no hay retorno. Y estaríamos todos de acuerdo si dijera que toda persona pasa o pasará por esta experiencia. Y bueno, ante este fenómeno que es natural, se pueden presentar varias posturas. Por ejemplo, una que me llamó mucho la atención es de un antiguo filósofo griego, Epicuro, se llama, y para él lo más terrible de la muerte es que ésta no exista realmente. Es algo muy llamativo porque para la mayoría de las personas, incluso de todos los tiempos, es motivo de espanto que la muerte nos cierre para siempre la conciencia, ¿no es cierto? Y bueno, por eso la vida tras la muerte para distintas culturas es una esperanza en la justicia, ¿no? Como un momento y un lugar en el que cada uno recibirá lo que le corresponde en virtud de sus méritos y culpas. Si yo viví una vida buena, imagino que voy a recibir algo bueno. Si viví una vida mala, recibiré algo malo. Bueno, también podemos sentir a la muerte como una fuerza enemiga y espontáneamente le podemos dar una fisonomía y la personificamos. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en el Salmo 49, la muerte es un pastor fúnebre que encierra a los hombres en los infiernos. Y en el libro del Éxodo cobra forma de un ángel exterminador, ejecutor de las venganzas divinas. Bueno, evidentemente nuestro deseo de vivir, un deseo que es natural, nos suscita obviamente un rechazo a la muerte. Y esta puede parecer un castigo para nosotros. Por lo tanto, no podemos despojar a la muerte de un sentido. Y este sentido viene de la mano con otra experiencia que es el pecado. En el Génesis sabemos que la muerte llega luego del pecado de Adán y Eva. Entra al mundo por envidia del diablo, enemigo de Dios, porque el hombre había sido creado para la incorruptibilidad, para no morir. A partir de ese momento quedamos todos sujetos al dominio de la muerte y del pecado. A la primera porque acaba con nuestra vida y nuestros anhelos de vivir, y a lo segundo porque va produciendo dentro del alma una especie de muerte óntica, o sea, como si te dijera muerte del ser. Quiere decir que para lo que fuimos creados, para amar, para perdonar, eso se va muriendo producto del pecado, que es un mal contrario a nuestra naturaleza. Y en definitiva, ¿cómo se salva el hombre a sí mismo? ¿Cómo sale de esta situación del miedo a la muerte? Bueno, dice San Pablo que el hombre, por miedo a la muerte, se ve obligado a dárselo todo a sí mismo. Todo es para mí. Exijo, soy egoísta, orgulloso, porque como me voy a morir, necesito ser. Y dice por otro lado, queriendo hacer el bien, hago el mal que aborrezco, hago el mal que no quiero. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y con estas tres frases, San Pablo lo que quiere decir es que esto ocurre porque el imperio de la muerte gobierna a la humanidad. Entonces, ¿cómo nos liberamos de esto que nos acecha quizás durante toda la vida? Bueno, será Cristo quien asumirá nuestra muerte y nuestra condición de pecadores. Y para liberarnos de esta condición, de este dominio de la muerte, primero quiso hacer suya nuestra condición mortal. O sea que siendo Dios se hizo hombre. Por eso, cuando Él estaba en la tierra, anunció un reino celestial que iba a venir. Un reino donde perdurara el amor, donde
perdurara la caridad, donde perdurara el perdón. Y llevando esta buena noticia de que les iba a restituir la vida a todos, Cristo voluntariamente muere por nosotros, por todos, y así nos reconcilió con Dios, de modo que podemos ya recibir esta herencia prometida desde antiguo, que es la vida eterna, la vida en abundancia. Pero ¿de dónde viene que su muerte, la muerte de Jesús, pudiera tener esta eficacia salvadora? Y bueno, de que habiéndose enfrentado con esta vieja enemiga del género humano, triunfó sobre ella. Cuando él vivía, ya se dejaban ver en sus obras esta victoria. Cuando devolvía a los muertos a la vida, por ejemplo su amigo Lázaro, pero también cuando perdonaba, cuando sanaba, cuando curaba. Y en este reino de Dios, que comienza acá en la tierra y con estas obras, la muerte retrocede ante Jesús. Y retrocede también ante todo el que obra conforme a Él, conforme a su voluntad, porque Jesús es la resurrección y la vida. Es por estas obras de vida eterna, las que encontramos en el Evangelio y podemos vivir en nuestra existencia, es por estas obras por las que nosotros también podemos triunfar ante el pecado y lo que él provoca, que es esta muerte del ser, y triunfamos también sobre la muerte física, porque resucitaremos en un cuerpo glorioso, como lo hizo Jesucristo. Y esto lo atestiguan también los evangelios, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría leer acá una partecita que es un evangelio que se leyó el domingo de Pascua, que cuando van a buscar al sepulcro a Jesús, no encuentran a nadie, y encuentran un ángel que le dice: no teman, pues sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. ¿No es cierto? Y bueno, esto para nosotros es una alegría, porque este anuncio devuelve al hombre a la vida y a la libertad. El cristiano vive sin miedo a la muerte, porque comprende que es un paso a la vida, que no se termina. Y la Pascua de Cristo, de la muerte a la resurrección, arrastra con él al hombre, y lo pasa de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, del cansancio al reposo, de la tristeza a la fiesta de la alegría. Bueno, así que no hay nada que temer, porque justamente ya hemos pasado esta Pascua y ha sido hermoso, así que bueno, ese es mi punto de vista. Gracias, Nico, por tu aporte con respecto a la fe, que siempre también es tranquilizador para nosotros cristianos. Y me llamó la atención que en estos días hubo noticias sobre fenómenos en el cielo que no teníamos tanta información. A ver si Anabela nos aclara un poco con la visión de la ciencia y de la geografía, ¿qué fueron estos fenómenos? Hola a todos, buen día, ¿cómo andan? Bueno, sí, hace unos días que trascendió la noticia de unos sonidos extraños que se escucharon en distintas partes de Latinoamérica y en particular en nuestro país, que fueron registrados por personas con sus celulares y que se subieron a las redes. Aparece este fenómeno de lo que sería el miedo en el contexto en el que estamos atravesando de la cuarentena, de la pandemia, del miedo a la muerte del cual se está hablando, por lo cual se conjeturó mucho acerca de esto, que fue desde invasiones extraterrestres hasta relacionarlo con las trompetas y con el libro del Apocalipsis sobre el juicio final, como que llegó el momento de justamente del fin del mundo. Hablando un poquito y relacionándolo con todo lo que mis compañeros están hablando, desde la parte religiosa, desde el miedo a lo desconocido, en este contexto de incertidumbre. Lo cierto es que estos fenómenos son comunes en la naturaleza y que se denominan cielomotos. Son como terremotos que se producen en el cielo, así como nosotros tenemos los terremotos que se producen en la Tierra, en la superficie terrestre, tenemos los maremotos que se producen en las profundidades del océano. Lo mismo sucede en comparación con el cielo, pero en lugar de chocar placas tectónicas, lo que chocan son masas de aire que tienen diferente densidad. Son masas de aire caliente que chocan con masas de aire frío.
Por lo tanto, generan este fenómeno sonoro que se conoce como cielo moto. La NASA inmediatamente salió a hablar y a dar respuesta a este fenómeno, dada la incertidumbre y el temor de la gente. Por suerte hoy en día contamos con la tecnología que en otros tiempos, como Gaby nos contó, no se tenían respuesta a estos fenómenos. Hoy contamos con esta información y se le pudo llevar tranquilidad a la población y tener diferentes explicaciones científicas acerca de estos ruidos que se generaron en el país y en el continente en general, que se producen en cualquier parte del mundo en distintos momentos. No es que hay un momento determinado donde se producen en cualquier momento. También dieron otras explicaciones a las cuales podría deberse este fenómeno de ruidos, como por ejemplo en zonas costeras, el impacto que hace el chocar las olas contra un acantilado, liberan una especie de gases que también genera un impacto sonoro, un estruendo, y también podría llegarse a relacionar con el ingreso de algún meteorito en la atmósfera que también genera un impacto sonoro de diferente intensidad. Pero lo más certero y lo que más digamos, la teoría más certera es que se relacionó con este choque, con este cielo moto. Que en este contexto de cuarentena, de encierro, donde disminuyó muchísimo la contaminación auditiva de lo que sería lo cotidiano, porque hay muchas actividades que no se están realizando, la gente está en sus casas, entonces al disminuir esta contaminación auditiva, como otro tipo de contaminaciones que también se manifestaron durante este periodo, esto se hizo más sensible, la gente está más sensible a poder apreciar estos fenómenos y no pasar desapercibidos, ¿no es cierto? Porque en la cotidianeidad de la vorágine diaria estos fenómenos pasan desapercibidos, si bien son muy comunes en diferentes partes del mundo. Entonces, hoy por hoy, dando como conclusión a esto, es un fenómeno natural que se produce, pero que hoy, en este contexto de incertidumbre, donde están los miedos a flor de piel, tanto para los chicos como para nosotros también los adultos, todo lo relacionamos con algo catastrófico, y hoy por hoy, gracias a Dios, con la tecnología permite darnos respuestas y quedarnos tranquilos de que es algo natural, ¿sí? Solo que también lo podemos apreciar y poder apreciarlo también como algo de la naturaleza. Tranquilizador también tu aporte y nos explicaste muy bien todo esto de los cielomotos que habían salido como algo tan alarmante en algunas noticias, ¿no? Y si hablamos de fin de mundo, ¿por qué no hablamos del comienzo del mundo? Y de eso Pablo y del misterio de los cielos es el que nos enseña tantísimo. El asombro y el misterio del cielo se lo dejamos a Pablo para que nos hable de él. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que tenemos que entender es que ya estamos de alguna forma viajando desde hace millones de años en el universo en una nave espacial llamada Tierra. Esa nave espacial gira y da vueltas alrededor del Sol y eso nos hace entender cómo pasa el tiempo, ¿no? Además de estar sobre la superficie de la Tierra, estamos sumergidos en un océano. Ese océano se llama atmósfera. Esa atmósfera para nuestros ojos es transparente y nos posibilitó a lo largo de la historia mirar hacia afuera y preguntarnos qué es lo que había más allá de la superficie de la Tierra. Se veían estrellas, se veía el sol, la luna. Bueno, todo eso generó un montón de preguntas en el ser humano y empezó a través de un método que es imperfecto, que es humano, que es una invención, que se llama ciencia. Ese método les permitió encontrar algunas respuestas. Nosotros le preguntamos a la naturaleza permanentemente, porque somos seres humanos y somos curiosos. Una característica que tenemos los humanos que habitamos esta nave espacial llamada Tierra es que somos curiosos y no nos conformamos con respuestas fáciles o inmediatas. Seguimos preguntando. Entonces, a veces la naturaleza nos responde y si coincide con lo que nosotros pensamos,
nos creemos unos genios, que está todo maravilloso y que realmente pudimos comprender algo. Cuando la naturaleza nos muestra otras respuestas, es lo que nos impulsa a seguir preguntándonos. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que encontró hasta ahora el ser humano acerca de cómo comenzó todo y, digamos, cuál es nuestro lugar en nuestro universo? Bueno, que somos realmente, frente al universo, algo muy pequeño. En cierta manera, entonces, ya estamos en una cuarentena cósmica. Sin embargo, hay algo que nos atraviesa a todos los seres humanos, que es que habitamos esta tierra. Y eso creo que es lo que nos da verdadera fuerza para seguir adelante. No estamos solos. Tenemos a la persona que tenemos al lado, a los que queremos, y eso nos da un poco de tranquilidad a la hora de seguir buscando respuestas. Así que bueno, me parece que es motivo más que suficiente este aislamiento que estamos teniendo ahora forzoso para seguir haciéndonos preguntas. ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Qué nos enseña todo esto? Y cuando termine todo este periodo de cuarentena al cual estamos obligados de estar encerrados en nuestras casas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Esto nos mejora? Bueno, simplemente eso, seguir haciéndonos preguntas y seguir mirando al cielo para encontrar nuestros orígenes. Nada más. Muchísimas gracias, Pablo, y les agradezco a todos mis compañeros por todo lo que nos han enseñado hoy. Esperemos que sea compartido, que este espacio virtual tenga muchas réplicas, que nos sigamos encontrando y que sirva para hacer muchas actividades y trabajos con diferentes materias y que sea del gusto de los alumnos y de los papás. En principio los saludamos y les decimos hasta la próxima a todos.